Acá una decía, este tipo La de... vaca fue a pastar y es una vaca con B. Por ejemplo, este tipo de, este formato que le habían sacado de una prueba decía, por ejemplo, dice marcar el vocablo que coincida con la definición. Y arriba dice, jugador tramposo, ¿no? Y abajo hay 3 palabras. Taur, T-A-U con tilde R. Taur, T-A-H-U con tilde R. Sí. Porque está en las variaciones, ¿viste? Taur sin H, Taur con H y Taur con H entre la T y la A. Bueno, bien, Taur es jugador compulsivo, jugador tramposo, todas las explicaciones tienen. Eso es hiato o diptongo, ¿no? Estaría, la palabra bien escrita acá es con T-A-H-U con tilde R. La H va en el medio ahí. Y no T-H-A. Esa está mal. No, pero digo otra, por ejemplo. Residuo. Y abajo dice desecho. Deshecho con H en el medio. O SC. Secho. Claro. Aparte de esto hay que mirarlo o me tienen que explicar letra por letra, porque así en el aire, sí. Porque, claro, hay que explicar letra por letra, entonces... Ahí. Desecho no deshecho. A veces cuando no se conoce la palabra, H. es importante recordarla Las reglas. Claro. Que ustedes van a tener igual Se las voy a para deletrear, las ¿ves? reglas, por lo menos las más genéricas. Nosotros le vamos a dar en todos estos materiales, creo que le estamos dando más bien reglas. Es lo que ustedes tienen que... D-E S-E Che O. La otra es D-E-S H-E T-E-S-H D-E-S-H Igual no quiero como esa complejidad. No. Igual nosotros hemos preparado para todo. Y la otra es D Tengo que ir con un escarradiente o con una... Buenazo. C o H-O. Es que es así. Es que no podemos ir a estar ahí con dudas. Todo examen, todo uno lo dice por experiencia, ¿no? Implica mucho nervio. Y a veces... Sí. Sí, yo dije que como después le mostré la material para que lo vieran, entonces podía escribir allá para verlo bien. Para escribirlo. Ahí te lo pongo. El compañero lo escribe ahí. La de desecho capaz que fue la última. Desecho. Es el hecho así que fue. Todo examen lleva nervios, ¿no? Ahora, ¿quién es el que tiene más posibilidades? El que maneje mejor los nervios. Quedé con la pasada. Hay que meditar antes de entrar. A mí me ha pasado de ver muchachos que los conocía como estudiantes de mucha capacidad, de muchas cosas, y llegar al momento de estar frente a la prueba y quedarse ahí. Entonces, lo más importante es la lucidez que uno tenga, la capacidad para estar ese día. Lo que aconsejan todos la noche anterior es dormir bien y no pasarse repasando. Si uno repasa toda la noche anterior, al otro día está muy débil en cuanto a sus posibilidades. Sí, porque no procesó toda la información que leyó. Claro, si yo vengo descansado, si el día anterior más que un tiro, salí a caminar por la rampa. Salí a caminar por la rampa el día anterior. Y ahí, y anduve, hice las cosas que me gustan, y al otro día voy a estar mejor. Si tengo las horas de sueño adecuadas. La correcta. No te preocupes. Claro, el hecho de que está recostado. ¿Seguimos? Sí. El hecho sería con H. Miren ahí.
Campaña para escribir mejor, dice ahí. Hay H-A-Y. H-A-Y. Hay es de haber. Perfecto. Es de haber. Está bien. Ahí. A-H-I. Indicativo. Que hay algo. Es un lugar. Es un lugar, ¿no? Ahí estaba. Sí, sí. Ahí estaba escondido. Hay. Me pegó un martillazo en un dedo. Ay, me pegué un martillazo en un dedo. Sin H. Es una exclamación. Hay. A-Y. A-Y. No, es una exclamación. Un grito más bien. Ay. Ay. Y A-H-I, que se diría ay también, no existe. La H entre la A y la Y no existe. Ay, ya la vi mucho. Esta no existe y sin embargo hay gente que le escribe así. Sí, ¿No? En las redes se ve alguna cosa así. sí. Esto no existe. ¿No? Haber. El verbo haber. Sí. Es un verbo. H se escribe con H y se escribe con B. No con V. Haber puede ser un sueldo de algo para cobrar, ¿verdad? También tiene otra explicación ahí. Eso es otra cosa. Claro, ahí tiene otra explicación. Haber separado con V. Haber muchachos. A ver muchachos, a ver. qué onda. Seguro. Ahí tiene que ver con El verbo ver. mirar. ¿No? Ahí tiene que ver con mirar o atento o lo que sea. A ver, hay gente que lo usa mucho hoy por hoy. Sí. Hasta a ver. ¿Está? Es una media tendencia. Sí. A ver con V y con H no existe. Eso es horrendo. Es horrendo, pero ojo. Hay gente que lo escribe. Y que si uno duda a veces entre haber, que es un verbo y va con B, ese haber con V no existe. Ah. Haya. Y esa se escribe frecuentemente mal y ahí haya con H y con Y es haber. No que haya. ¿Cómo hayan pasado tu No, haya no. ¿Qué? Yo he escuchado haya. Haya. H-A-Y-A. Es el verbo. ¿Cómo que hayan pasado tu cumpleaños, por ejemplo? Bien, bien. Espero que hayas pasado bien. Haya con L es de encontrar. Claro, Allá. Ahí va. Y allá, sin H y con L y con tilde en A, es un lugar. Allá. Allá en Rocha. Allá en la playa. ¿No? Allá o allí. Vaya con V y con L es una cerca, una valia. Es una cerca. Es algo que nos impone un límite. Vaya, cambiándole la L por la Y, es de ir. Que te vaya bien. Bien. Y a su vez hay otra valla que es un fruto que es con B y con Y. Cambia la V, el de ir, sí. Hay un nombre propio de una ciudad que se llama La Haya, donde está la Corte de la Ciudad. Sí. Hay un nombre de la Haya, pero en este caso no está en esta. Eso es perfecto, existe la Haya, pero los nombres propios no tienen regla. Ah, ¿cómo se escribe la? La Haya es con H-A-Y-A. Ahora, recuerden eso. Los nombres propios se pueden escribir de cualquier manera, no existe regla para el nombre propio. Es más, yo tengo mi nombre escrito con faltas en la cédula. Le falta una letra. Y bueno, y ahora ya a esta altura no lo voy a cambiar. Y a partir de nacimiento, a la cédula me sacaron una letra. No, mi nombre termina en D, en la credencial lo tengo en D, y en la cédula está sin D, y por un error, en aquel momento se hacía a máquina, la cédula, lo tipió mal, y después se fue haciendo. O sea, todos los documentos que tienen que ver con la cédula, está sin D mi nombre al final,
y lo que tiene que ver con la credencial está con D, o cuando Pero presento sos una partida de diferente, nacimiento. sos una persona diferente. Soy. ¿Qué nombre, perdón? Exactamente. Perdón. ¿Yo cómo me llamo? Posada. Mirá, por eso me dicen Lula. Tiene el nombre de un escritor. La que lo escribió no leía. Ignacio Mi- da Silva le llamo. Mi viejo leía mucha literatura inglesa. Y entonces me mató, miren. Así me llamo yo. Suena igual. Mi hermano, 2 años menor, nunca pudo decir eso. Y me decía Lula. Y ahí quedé. ¿Cómo es que se llama? Rudyard. Este es el escritor Rudyard Kipling. Es un escritor inglés. Incluso el libro de la selva, tienes uno de ellos y hay varios ahí. Pero, Muy complicado, por no solo le falta la D. claro, pero muy complicado además. Cuando vas primero en la escuela y tenés que escribir todo eso, me mataba. Y no te ponía José, Juan, yo tenía que escribir todo eso. Pepito. Claro, no era fácil para mí. Y no era fácil, miren, ustedes me ven hablando acá. Adelante ustedes y parece que no soy tímido. Yo soy recontra tímido y todavía no lo superé. Y tengo que pasar a hablar muchas veces por un montón de cosas y hablo. Ahora, cuando iba al liceo, que uno está en plena adolescencia y está empezando, y el profesor agarraba la lista y decía, Uy, nombre. ¡ah! Y es como, yo quedaba rojo, verde, azul, amarillo, de todo color, una vergüenza bárbara, decía, Rusia, ¿viste? Se llama, decía, ¡ah! Y todo el mundo me miraba y se reía, entonces yo quedaba como, o sea, no me ayudaba, ahí lo odiaba a mi viejo, decía, ¿por qué no me puso algo? ¿Eh? A mí me pasa con mi apellido. Mi apellido es Tagliabue. Y los profesores, Tagliabue, Tagliabue, Tagliabue. O sea, nunca dijeron mi apellido bien. No, es con el apellido, pero cuando es el nombre mismo, Sí, y ahí me dice, entonces, miren, algunos me decían Rudy, cortaban acá, que me conocían poco, que no me conocían, decían, capaz que Rudy mejor, decía Rudy. Si me dicen Rudy, yo me quedo contento porque digo, está mejor, no tengo que andar explicando nada. Pero todo el mundo, en mi entorno y todo me conoce por Lula. Y era un sobrenombre bastante feote porque era. Sasha es S-A-S-H. Ah, Sasha. Era un sobrenombre bastante feo porque terminaba en A, era femenino, no era tampoco muy lindo. Pero después que apareció el brasilero, como que uno reflotó la el sobrenombre, ¿no? Por lo menos ya era más conocida. No era solo uno que tenía. No, y conozco varias Lulas, mujeres que le dicen Lula. No, pero el mío, ya ven, con eso mi pobre hermano no tenía opción. No, ¿Y sí. tu hermano cómo le pusiste? Rudyard. Mi hermano le pusieron Hugo. Claro. Mi hermano ya mi viejo había pasado otra vez. Había carmentado. Claro. Ya él conmigo hizo toda la... Pepito, Hugo y Rudyard. No, aparte la anécdota de mi nombre, otro día le cuento al cuento, es bastante larga. Es bastante larga. Está en un libro de Carlos María Domínguez, incluso la anécdota. Quedaba Basto. Carlos María Domingo o Claudio María. Carlos María Domínguez, es un escritor argentino. Claudio María Escribió un libro que se llama El Norte Profundo. Ajá. Y ahí me agarró entre uno de los personajes, entonces le conté la historia esa del nombre. Bueno, Está ahí. vamos a ver si la leí. Está. Basto es grosero o tosco. Basto con B larga, grosero o tosco. Y basto con V es amplio o extenso. Creo que a veces tenemos que ver qué es lo que está diciendo la frase para saber cómo va la palabra. Y acá tienen varias explicaciones, ¿no? Todas estas palabras que estuvimos viendo tienen que ver con la interpretación del resto de la frase, del resto de la oración, para saber cuál es la que tenemos que usar. Sí.
capaz que es media tonta la pregunta, pero el basto, por ejemplo, ¿viste cuando jugás tipo con cartas? Sí. Eso, está bien. Es el con B. Ahí va. Ese es y el vasto de extenso, de amplio, tiene eso de que es algo muy vasto como el río de la Plata, Ahí va. ¿no? Algo muy extenso como el río de la Plata. Y el vasto ese tiene que ver, en campaña se usa, o en lugares de rurales se usa más eso de vasto por algo grosero, tosco. Y creo que por ahí debe ser la explicación del vasto de la campana. Claro, porque es un tronco así medio deforme. El de la carta, sí. Después otro que es parecido. No, el vasto oriental, eso es con B. Es la forma de montar, la silla de montar. Claro, el apero. El apero ese, que es un apero muy tosco. Después hay otro vasto parecido que lleva título. Sí, porque hay competencias, lo que decía la compañera, es que hay competencias de vasto oriental, que es una competencia de jineteadas. Ese caso va con B larga, con B. Las monturas. La montura se llama vasto. Pero la competencia, porque eso dicen en pelo, en vasto, en lo que sea. ¿No? Yo creí que iban en un tronco. No, guanalgo tosco. Guanalgo que es con poco tratamiento, digamos. ¿Se entiende? Lo importante es que nosotros tenemos que tener claro que hay usos de acuerdo a la oración. Y que pueden haber variaciones en la palabra, lo cual nos confunde muchísimo cuando tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la que va? ¿No? Importantísimo El para practicar contexto. los ejercicios. Claro, por eso los ejercicios. Ahora ya, en un ratito cortamos, faltan 2 o 3 y empezamos el ejercicio. Yendo es del verbo ir, con Y. Voy yendo. Si yo le digo voy yendo con L, es un error. Voy yendo es con Y. Y es del verbo ir. También, callado, que es con doble L, que es no hablo. Callado es no hablar. Pero hay un instrumento de labranza que está allí dibujado, que tiene como es un instrumento como una caña con una serpentina arriba, que se llama callado con Y, que acá no se usa y que es muy difícil, pero existe la palabra. Profe, Sí. también hay otro ejemplo que es distinto, es cayó de que se cayó la boca y cayó de caerse, también podría ser. Sí, bien, exacto. Otra interpretación. Cayó de caerse, va con Y. Se cayó de la boca, va con L, Con L, sí. y se cayó en un pozo, va con Y. Hay muchas interpretaciones y muchas cosas que tenemos que considerar cuando siempre es la frase o qué es lo que nos pide. Y miren, allí tenemos Asia con S, Asia con C y con H, y Asia con H, con C y con tilde en la I. Las tres son varias. Así es del verbo hacer. Del verbo hacer. Claro. Hacia. Claro, ¿Hacia dónde voy? Hacia con H y con C. Y con tilde la I. Los rusos viven en Asia. Con tilde la I es hacia. No, en Asia. Asia, el continente asiático. Cuando hablamos del continente hablamos de Asia con S. La Gracia lo que era antiguamente. Y hacia un lugar denota el sentido de un movimiento. Voy hacia allá. Me desplazo hacia allá. Voy hacia... Hacia el peligro. Claro. Entonces, Asia con S que nosotros nos dificulta diferenciar cómo decir la S con respecto a la C. Decimos igual prácticamente. Voy hacia Asia. Voy hacia Asia. Porque hacía calor. Voy hacia Asia porque hacía calor, no. Desde ahí está en el pasado.
Voy es, ¿qué? Presente. Ahí está mal la frase, pero iba hacia Asia porque hacía calor. Iba con B. Sí. Y sin H. Iba. Y sin H. Iba. Acá tenemos dos palabras. Iba, el que nos cobran el impuesto Al valor agregado. al valor agregado, y el IVA de ir De IVA. va con B, y el otro va con el IVA. Y sin H. Nos descuentan. ¿Cuánto nos descuentan en la tarjeta? 4 El débito. puntos de IVA. 4 puntos de IVA. 4 IVA. puntos de IVA nos descuentan en la tarjeta. Pregunta de examen de nociones bancarias, inclusión financiera. Ay, No, pero acá Hay que refrescar la memoria. Nos estamos Hay con la barra en probando. remoto. Claro, por eso. A ver quién prendieron la semana pasada. Así que iba hacia Asia Porque hacía mucho calor. O porque hacía mucho frío. Porque hacía frío. Bueno. Pero ahí usamos las tres palabras, las tres Asia diferentes. En esa misma. Y en una prueba que quieran probarte, realmente te pueden poner eso, cambiado, ¿no? Claro. Sí, porque está bien interesante. Seguimos. Sí. ¿Puede repetirlo? Disculpe. Sí, ¿lo qué? Eso que dijo que era muy importante. Mirá, Lo de... cuando tú tenés tres formas que se escriben diferentes, pero que explican situaciones distintas, en este caso, Asia, continente, Sí. Asia en sentido de movimiento y hacía Y hacía de... de pretérito del verbo hacer. La diferencia está en la acentuación, hacía. Sí, pero en la acentuación y en cómo se escribe. Porque viste que decía Asia y hacía, pero Asia es diferente con ese, el continente. Entonces, Y sin H. ¿Dónde vivís en Asia? ¿que te da alguna duda? Sí. Sí. Yo voy hacia allá, no lleva tiempo. No. Hacia. Yo hacía los deberes y Hacia de verbo. ¿Y dónde lleva? hacía los deberes. Hacía. ¿Dónde lleva? Mira ahí. Te ganaste un viaje de vuelta hasta Asia caminando. Hacía lleva verbo. El verbo. Sí, ese sí. Hacía del verbo hacer. Lleva tilde. Hacia, cuando voy en sentido de movimiento, ¿no? Esa no lleva. Esa es la diferencia. Ahora sí. Acá también La acentuación ya te marca la tres formas de escribir así mismo. Así mismo todo junto. Es sinónimo de también o además. El precio, por ejemplo, el ejemplo. El precio incluye asimismo la plaza de garaje. A ver, por ejemplo. Asimismo es el También. ejemplo A, S. que viene a ser incluye además. Asimismo va como también o como además. Cuando no lleva tilde. Así mismo, separado, con tilde en la I, De manera de esta manera quiere decir. Así mismo. Así mismo, todo junto, quería decir también o además. Así mismo, cortado, quiere decir de este mismo modo, de esta manera. No te cambies de ropa, el ejemplo, no te cambies de ropa. Sal así mismo y saluda. Sal de esta manera, sal de la misma manera que estás, ¿no? Eso no sería problema para Tarzán. Y acá, cuando hacemos tres cortes, A, sí con tilde, mismo. El sí ese es de afirmación, ¿verdad? Se refiere a él mismo. Pero de afirma. Afirma. Sí, sí. Cuando afirma, cuando afirma y cuando lleva Por tilde. eso yo puse sí que se puede. El sí. Si yo te pregunto, a ver, si yo te pregunto,
Vas al cine hoy y vos me querés decir que sí, ¿va con tilde o sin tilde? Sí. Con tilde. ¿Qué te parece? Que sí. ¿Cómo? Siempre que vos respondés afirmativamente, el sí va con tilde. Si es una respuesta. Acá me decía, si es una condición, ahí ya no va con Ahí tilde. no va. Si vas al cine, yo no voy a tal lado, eso ya no va. Exactamente. Pero siempre que yo conteste, y eso en las redes sociales no pasa, me ponen sí, sin tilde. Y el sí, cuando es una respuesta, es con tilde. Sí, también. Así Cambia ahí misma. la O por la A, ¿verdad? Sí, sí. Cualquier respuesta es sí con tilde. Si es respuesta, es con tilde. Sí. El sí. Sí, es respuesta. Sí. ¿Vas a tal lado? Sí. ¿Querés tal cosa? Sí, con tilde, siempre. Sí. Y es una duda que nos queda muchas veces, ¿no? Si yo quiero dar respuesta, es con tilde. Sí. Solo eso, tilde. A sí mismo se refiere a él mismo. A sí mismo. 3 cortes. Así. A sí mismo. Es a esa persona, a él mismo. O sea, la primera está todo junto, la segunda está dividida. Cortada en 2 y la tercera cortada en 3. A mí mismo. La primera no entiendo mucho, ¿sabes? Puede ser en lugar de... El precio incluye además. Si es una Si yo le mujer, saco, a ver esta explicación. Si yo le saco, el precio incluye también el garaje, el precio incluye a sí mismo el garaje, es esa explicación. Va en el lugar de también, va en el lugar de además. Pero cuando yo pongo separado a sí mismo, es de esta manera. Es decir, hay una diferencia grande entre también, entre lo que puede ser también y en lo que es de esta manera, de este modo. Y el quiebre lo da ahí el corte. Y la última, la de 3 cortes, se refiere a él mismo, a sí mismo, a su persona, Yo puedo decir a mí misma. a tú mismo. O yo misma. ¿Sí? Y Para así no mismo poner también la. puede ser, ¿no, profe? ¿Eh? Así mismo puede ser también. ¿Sí? Sí, sí. Ahí el mismo o misma queda el ejemplo. Ahí se puede cambiar el género, entonces. Se puede. Claro, no necesariamente tenemos que poner la A para referirnos a nosotros o a él. Sí, depende de lo que quiera. Siempre depende de la frase. ¿De qué estamos hablando? Hablando, claro. Siempre el sentido se lo va a dar la frase. ¿Vieron? Los ejemplos son esos. Javier se alaba a sí mismo. Se da para adelante él mismo, ¿no? Él mismo se levanta la moral. Y entonces ahí es a él. Es un escritor fiel a sí mismo. A él mismo. A él mismo. A él mismo. Y si fuese a sí misma, a ella misma. A ella misma. Claro, Claro. te cambia el género ahí. Claro. Pero como estaba con a sí mismo, las 3 palabras, Vamos a seguir. las tres formas de la misma expresión, como la separación ahí le da también sentido diferente, Claro, ¿no? A una frase. claro, claro. Eso es lo que tenemos que ver. Usted levanta, se